Trazados. Por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Hace como esas noches interminables en bares y recitales, donde la comunidad rockera argentina celebra su música y cultura. Viví la primavera 2023 con nosotros. Pedí tu rock. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Los regalos de tiempo y amor son sin duda los ingredientes básicos de una verdadera feliz Navidad. Felicidades a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza. Es un deseo de Moni Aberturas, en Ángel Vicente Peñalosa, 2883, Río Gallegos. ¿Listos para rockear? Sumate a nuestra travesía por la historia del rock nacional. Al perro lo quieren callar, chorrea la rabia al collar. Con sus altos y bajos. En el lunes de la radio. Música de Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Las 8 de la mañana con 15 minutos, qué tarde se hizo. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bienvenidos, estimados y estimadas. Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día, 100.9 en vivo en Río Gallegos. También estamos en vivo en Perito Moreno a través de FM Activa 94.1, a través del videocable del canal 5 de Perito Moreno también. Y aquí estamos, y en vivo por el streaming también del Face, del YouTube del Nuevo Día. Y eso fue lo que nos hizo retrasar un poquito. Sí. Viste que primero habíamos conectado en el Face, pero estaba muy sensible el Face. Escucha una nota musical y enseguida te... Claro. Le digo a Brian, qué buen tema. Track. Chao, nos sacó. Track. Track. Así nos Entonces, bueno, tenemos canales y vías alternativas para transmitir a través del streaming, ¿eh? Claro. Antes era todo más fácil, abrías un micrófono, y cortiñabas y arrancabas, pero bueno, ahora pero también tenías menos llegada, también hay que decirlo. Claro, no, y el problema es que, no sé, te lo voy a discutir, No. no sé, no eran tantas radios. No tenías tanto No, alcance. pero no tenías tanta competencia como tenés ahora. De hecho, si estamos streameando es porque también tenemos la necesidad de llegar a un público que también hoy escucha radio por streaming, cosa que antes no había. Uh-huh. Eh, Bueno, no podríamos salir en tele tampoco. Claro. Los pros y los contras de la tecnología. Así y esto es. de tener que ir ayornándose a los 51 años, ¿viste? No, Se nota que no está Juli. ¿Sabés cuál es el problema ese? Que no está Julián. Ese es el tema. Ese es el tema. Ajá. Y Juli probablemente, no sé si nos estará escuchando. Dijo, los voy a escuchar, ¿eh? Va, no sé si habrá llegado a destino.
Sí, debe haber llegado. Sí. Salió el sábado a la madrugada de aquí. A la mañana, a las A las- 6. Claro, a las 6 de la mañana 6 de la supuestamente. Así que ya debe estar en aires, Entre Ríos. No, a Buenos Aires, sí, primera capital, sí, ¿no? en principio a Claro. capital. Sí, así es. Bueno, aquí estamos, señor Claudio Lobos. Bienvenido, buen día, gente. Buen día a nuestro comandante, Brian Álvarez, que está al frente de la nave también. Fer Tornú nos está acompañando. Se ve que se aseguró que venga Brian. Fue a hacer Buenos días. Muy buenos días. Fue a hacer el delivery. Y los queremos saludar muy especialmente en uno de los días que nos trajo más felicidad, porque hoy cumplimos 3 años, 1 año de haber obtenido las 3 estrellas y acá estamos. Ah, tenés razón. ¿Qué me decís? ¿Qué me contás? Qué día hermoso, maravilloso, emocionante. 1 año ya. Hoy fue Increíble. el día de la final, ¿no? Exactamente. Inolvidable, 18 de diciembre. Qué maravilla. Bueno, y Brian se vino con la camiseta argentina, como Dios manda, como corresponde. Ya desde temprano estaba mirando algunos posteos de Face, cómo la gente lo va recordando y también celebrando a este primer aniversario de la obtención de la Copa del Mundo allí en Qatar. Algunos veía, por ejemplo, en sus casas estrenando un cuadro, Ajá. o por ejemplo sacando un cuadro de su casa o un espejo que tenían en algún lugar y poniendo otro alusivo a esta fecha. Bueno, y así, ¿no? Con distintas cosas, distintos momentos, cábalas y demás. Hoy hace 1 año de aquel día memorable. La última gran alegría que tuvimos los argentinos, ¿no? O la última alegría. En No, realidad. creo que fue la alegría más Sí. generalizada Sí. que vivió este país, sin lugar a dudas. Sí, tal cual. No sé si hubo un movimiento masivo de millones de personas como aquel día, como el día que lo fuimos a recibir y demás. Así. Con tanta gente, con tantos millones de personas en la calle, creo que no, jamás, sin lugar a dudas, ¿no? jamás. Bien, así que recordemos este día, el día que conseguimos la tercera. Qué lindo, Hermoso, la verdad que Querían hermoso las recuerdo. 3. Acá están las 3. Ahí está, tomá. Bueno, por estos días se han estrenado un par de películas, Sí. una con un tinte documental, Claro. en los cines de la Argentina. ¿no? Exacto. Sí. Buenas repercusiones han tenido los 2 largometrajes. Bien, datos del tiempo en Río Gallegos, 11 grados 4 la temperatura, bastante nublado el cielo, Muy mayormente cargadito. nublado, Sí. pero no veo, en el pronóstico no hay lluvias. Ujú. Ni ¿No para- hay lluvias? No hay lluvias. Está muy nublado. Qué raro. Pero no hay lluvias ni para la mañana, ni para la tarde, ni para la noche. Mayormente nublado por la mañana y por la tarde, y por la noche parcialmente nublado. Sí. Se espera una muy linda temperatura, 20 grados centígrados para hoy lunes, así que si nos guiamos por la meteorología, con el transcurrir de las horas debería ir abriéndose el cielo y ir despejándose. Y llegaríamos a los 20. Mañana mejores condiciones, 23 de máxima mañana Río Gallegos. Sí. Y el miércoles mejor todavía, al menos en lo que respecta a la temperatura. 25 de máxima para el miércoles. Sube un poco el viento, pero no tanto. Bueno, y si hablamos de meteorología, también, bueno, tenemos que hablar de la tragedia ocurrida este fin de semana Terrible. en provincia de Buenos Aires, principalmente, con las 13 víctimas en Bahía Blanca, a partir de un temporal de viento, ¿no? Estiman que las máximas, las ráfagas máximas llegaron a los 130 kilómetros en la hora. Una locura. Realmente muy triste lo que ocurrió. Se había anticipado el alerta. Nosotros siempre estamos atentos al sistema de alerta temprano del Servicio Meteorológico Nacional. Nunca lo subestimamos. Viste que siempre cerramos este espacio
que sea en el inicio del programa, viendo si hay una alerta. De hecho no lo hay para el día de hoy, está todo pintadita de verde Santa Cruz. Para el martes tampoco y para el miércoles tampoco, está todo verde. Si hay alerta hoy, por ejemplo, por tormenta para toda la provincia de Entre Ríos, y para el sudeste de Santa Fe, donde está, sí, creo que llega hasta Rosario y Santa Fe también como grandes urbes. Siempre estamos atentos. Bueno, lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, estas alertas por tormenta, creo que era, ¿no? Para la provincia de Buenos Aires, alerta naranja. Y bueno, tal vez se subestimó, no se le dio la importancia que realmente requiere. Sucede que por ahí también te anticipan una alerta naranja y la situación no es tal, entonces por ahí se la subestima. Porque, nosotros en algún momento también, digamos, hemos criticado, entre comillas, que se pone una alerta por vientos de 60, 80, ¿te acordás? Que finalmente no son tales, claro. Que después no suceden, pero también es cierto que este tipo de eventos, como el que sucedió y que ocasionó una tragedia que tuvo epicentro en Bahía Blanca con la pérdida de 13 vidas, pero también hubo gente que murió, 3, 4, 5 personas, en otros puntos, en otros lugares, también como consecuencia de este temporal. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta que es un pronóstico, que puede suceder como no, puede ser tal o puede ser tal vez un poco menos virulento, pero bienvenido sea la advertencia. Sí, bienvenida sea la advertencia. ¿Hasta dónde hay que avanzar con una advertencia? A ver, y bueno, pero sistema... eso, los parámetros los ponen ellos. ¿Ellos y creo, quiénes? o sea, el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Y qué implica eso? ¿Y qué organismos deben hacerlos cumplir o hacerlos efectivos, por ejemplo? Y bueno, son muchos los organismos, Bueno, fundamentalmente llegar, de protección civil o de defensa civil, los organismos que tienen o que están en alerta, digamos, cuando sucede algún fenómeno meteorológico, en cualquier situación. Puntualmente ahí quería llegar. Pero también, a ver, esto que ocurrió en Bahía Blanca, donde una fiesta de patín, sábado por la tarde, fiesta de fin de año de patín, como pudo haber sido un acto de egresos, o cualquier cierre de actividad anual, bajo techo, porque hay una diferencia entre las actividades que se realizan al aire libre en un estadio, ponele, en un anfiteatro, y las que se realizan bajo techo. Entonces, una alerta por tormenta en un club reconocido de Bahía Blanca, bajo techo, ¿te llega una alerta naranja? Hay un organismo habilitado con la potestad de suspender ese tipo de actividades. Es relativo, ¿no? Obviamente nadie se va a imaginar si hay un aviso, una alerta naranja por tormenta. No, pero vamos a estar bajo techo. Entonces, ¿qué riesgo corremos? Claro, lo que pasa es que me parece, ¿no? Obviamente nadie se va a imaginar que las ráfagas iban a embolsar el gimnasio, el techo. Es tipo tinglado. El tinglado y lo iban a derribar. Obviamente nadie se imaginaba eso. Digo, es fácil hablar con el diario del lunes, como lo estamos haciendo nosotros. Es muy sencillo. Por supuesto, porque ¿sabés la cantidad de alertas naranjas que habrán tenido por tormenta, pero, puntualizando Bahía Blanca? ¿Para qué quiero decir nunca algo? Pasó nada. Es fácil opinar como lo estamos haciendo nosotros, pero digo, no se puede, me parece a mí que no se puede dejar a libre albedrío esa interpretación, al menos tendría que haber algo, ojalá que esto sirva de experiencia. ¿Por qué? Porque ese mismo alerta que estaba vigente y de color naranja llevó, por ejemplo, a no suspender algo que era que estaba organizado un evento en un espacio cerrado. Perfecto, uno puede entender que si estás en un espacio cerrado, estás adentro de un gimnasio, estás protegido. Claro. ¿Por qué lo tendrías que suspender? Pero ese mismo alerta en Capital Federal, con la fiesta Brecht, no lo llevó a la suspensión. Entonces, ante una misma situación y con un evento mucho más convocante en la fiesta Brecht y al aire libre, además, sí
se hizo y después se justificaba que estaba todo preparado por si ocurría algo. No. Además, ya venía viendo lo que venía pasando del sur de la provincia de Buenos Aires hacia el norte. A las 7 de la tarde Claro, había sido lo de Bahía Blanca. Claro, a las 12 de la noche en Capital ya sabías que a 5 horas antes había ocurrido una tragedia. Y que la tormenta Bahía. estaba avanzando Claro. hacia acá. Bueno, muy triste, lamentable Tremendo, lo que ha ocurrido. No solo en Bahía Blanca, como vos lo decías, como lo decíamos, sino en varias víctimas, en Moreno, en Mercedes, en Rosario. ¿No? Pero muy, muy, muy triste, ¿no? Nosotros sabemos muy bien de lo que se trata el viento. Incluso supuesto. creo que la intensidad que tuvieron no ha sido, o sea, es extraordinaria para la zona, pero nada de lo que nosotros no conozcamos. Sí, lo conocemos mejor, pero Claro. vientos de 140 kilómetros por hora es demasiado. Sí, Es sabemos una lo que locura. por supuesto, Es una sabemos. locura. Causan daños acá en una zona que está adaptada, que Exacto. los edificios están adaptados y están construidos para soportar ese tipo de viento, causan daños. Por eso es que siempre insistimos con esto, cuando hay fenómenos de esta naturaleza, que se resguarden, que no salgan y demás. Imagínate en una zona donde para ellos este tipo de... Si bien Bahía Blanca es una ciudad ventosa, porque no tiene la climatología en lo que respecta a intensamiento de otras latitudes más al norte, Bahía Blanca saben bien lo que es el viento. Obviamente no de esta magnitud. Claro. Seguro que sí, no. Lamentamos mucho lo que está ocurriendo y después las consecuencias también, no tan graves como la pérdida de la vida humana, pero sí problemas con el suministro de energía eléctrica y demás cuestiones. De hecho, ayer hasta tuvo la presencia del presidente Milei, Sí. que compartieron reunión con el intendente de Bahía Blanca y también con el gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Así es, así es. Bueno, así lo destaca Infobae, solamente quiero compartir este título. El temporal trágico en Bahía Blanca puso a Milei frente a una crisis inesperada y una obligada cooperación con Axel Kicillof. El presidente recorrió la ciudad más afectada por el temporal, donde se registraron 13 muertos, y se mostró trabajando junto al gobernador bonaerense, que tras las elecciones quedó como una de las principales figuras de la oposición. Recordamos también que el presidente de la Nación viajó acompañado, entre otros, por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Ministerio de Defensa, Luis Petri, entre otros funcionarios. Bienvenido sea la cooperación, y así debe ser, y sobre todo en estos momentos Claro. de catástrofe, que trabajen de manera conjunta, quienes deban hacerlo, en este caso la Nación y la provincia de Buenos Aires. Bueno, alerta naranja hoy para provincia de Entre Ríos por tormenta entonces. Santa Cruz, condiciones normales para esta época, hoy lunes 18, martes 19 también, todo verde, y el miércoles 20 también todo verde. Esto lo que no quiere decir que cuando se actualice hoy por la noche o mañana, o la hora que se tenga que actualizar, las condiciones no se modifiquen. Pero hasta ahora... las próximas 48, 72 horas, normal para la época. Bien, perfecto. Otra de las informaciones a nivel nacional que ayer también se llevó todas las miradas, estuvo en torno a la elección del nuevo presidente de Boca. Nuevo presidente, ¿no? La misma línea, pero nuevo presidente. Sí, ganó el oficialismo, podemos decir, ¿no? Claro. Exacto, ahí estamos. Romana la presidencia, ¿no? Sí, le pegó una paliza finalmente a Mauricio Macri. En realidad, Mauricio Macri iba de candidato a vicepresidente por la otra lista, pero bueno, era un topollillo Macri, ¿no? Juan Román Riquelme derrotó a la fórmula de Macri y es el nuevo presidente de Boca. El oficialismo ganó la votación por más de 14.000 votos de diferencia. Fue un 65,3% a 34,4% y renovó su mandato hasta
2027. Participaron 46.402 personas en los comicios que se desarrollaron en la Bombonera. Y Macri ni siquiera fue a votar, fue el presidente. Antes de viajar a Bahía Blanca, fue el presidente Milei y no Qué fue ganas Macri. de involucrarse al pedo, Milei, por Dios. Qué necesidad de sentirse... Está bien, obviamente, Pero si es es socio de Boca y quiere ir a votar. Pero Sí. es el presidente también y fue a votar claramente porque para darle una mano a Macri. Sí, Claramente, Obvio. obviamente, esa es la idea. Ni hablar. Pero qué ganas de meterse en esa interna innecesaria. Y después sentirse derrotado, porque hoy Román le ganó a Macri, a Milei, presidente, a la justicia, les ganó a todos Sí, y los sí, cagó sí. bien a palo. el partido judicial Al partido. también se ganó. que estoy caliente. Claro, Y sí, me imagino, Y lo Mauricio. duplicó 30.000 votos a 15.000 más o Sí, menos sí, como sí, para sí, redondear. sí, sí. 65 a 35. Y El eso- presidente más votado de un club en Argentina. Mira vos. Y sí, y es eso. Y encima, bueno, con lo soberbio que es Román, No, si no aguantar le. ahora. No, Aguantar no lo ahora, tocás, o sea. pero ni con una caña de pescar. Pero olvídate, No. olvídate. No, sí, lo de Macri, patético. Patético. No ir a patético. votar. No ir a votar. Diciendo, en realidad no me, porque es un mensaje, en realidad no me interesa tanto, así que no voy. O sea, ese es el mensaje también, ¿ya? Me parece, ¿no? Pero hacerlo ir a votar al presidente de la nación y no ir a votar vos, sos lo que sos. Sos lo que sos. Macri, sos lo que sos, Sos lo que tampoco se esperaba que cambie de la noche a la Claro, mañana. le están Mauricio Macri. pidiendo peras al olmo, Claro. olvídate. Bueno, eso fundamentalmente como para destacar a esta hora de la mañana, cuando ya pasaron 34 minutos, Y si te empezamos cuento, a las y de cuarto. las 8. Si empezamos a las y cuarto. Bueno, la última semanita que vamos a estar al aire, ¿eh? Vamos a agradecer a los auspiciantes. Dale, sí, ¿te sí, parece? sí, obvio, Porque obvio, ya me dale. iba a enganchar con otro tema, pero bueno, recordando que mañana es el aniversario de Río Gallegos, mañana 19 de diciembre. Mañana mi amado Río Gallegos cumple 138 años, la capital de la provincia de Así Santa es. Cruz. No se pudo concretar la presentación de los auténticos decadentes anoche porque, bueno, el temporal, entre otras consecuencias, canceló muchos vuelos en Aeroparque. Impresionante fue. Así que no pudieron participar o dar su show previsto para anoche por esta situación. Claro, No hicieron, sé si se reprogramará para otra ocasión, igual. hicieron un video ellos desde el propio Aeroparque que después lo compartió a través de las redes sociales la Municipalidad de Río Gallegos, donde ellos explicaban lo mismo que vos acabas de decir, Pichón, y enviaban sus saludos y las disculpas del caso a los vecinos de Río Gallegos. Una pena, pero bueno, así sucedió, Claro. se dio de esta manera. Quedará pendiente para otra ocasión, ¿no? Me imagino, porque, bueno, tema contrato, entiendo que es 50 y 50. ¿Qué Y sé? estos imponderables también están previstos en un contrato, pero no sé qué dirá la letra chiquita. No sé, ¿sabes qué me hizo acordar a esto? Y hablando y mirando la copa que hoy cumple un año que ganamos, ¿te acuerdas que tenía que venir a cerrar la Mosca también el año Sí. pasado? Tampoco Y que no pudo vino, venir. Pero ellos no vinieron porque No prefirieron pudo porque otra eligieron presentación, otra claro, cosa. claro. Y no sé qué pasó con Y eso, estaba porque te acordás enojado, que Grasso dijo iban que a le iba hacer a hacer juicio. acciones legales y demás. Sí, Claro, sí, sí. y No no sé qué nos habrá pasado. acordamos más qué pasó con eso. Ujú. Claro. Bueno, con los decadentes no sé si rescindirán de común acuerdo o bien reprogramarán. Claro. También es una buena opción. ¿Mm? Pero bueno, ahí hay un 50% que se paga cuando firmas el contrato. Claro, por eso. Por eso no sé qué sucederán esas cuestiones, si se le devuelve el 50%. Y depende de Si lo que como fue un arregle. imponderable ajeno a la decisión y a la potestad de la banda, no sé, esas cosas se Por contemplan eso. también, porque no es que ellos no vinieron porque no quisieron. No, por eso digo, Creo lo que lo mejor es acordarán. dejarlos para otra ocasión, ¿no? acordarán. Por ahí, capaz que, no sé. Bueno, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, Sí, quienes en eso hacen estábamos. que estemos al aire todos los días y que hayamos estado al aire durante este 2023 aquí en Radio Nuevo Día y en FM Activa.
Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí puedes compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza y vas a disfrutar todos los espacios del lugar. También recordá que podés mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio. Y para dormir puedes elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. En calle de los Sauces, 3366 a 400 metros del lago argentino, titancalafatehostel.com. Y la otra opción, para un plan más familiar, este fin de semana, por ejemplo, ir a pasar el 24 al Calafate, fin de semana largo también, ¿no? Porque sábado 23, domingo 24, lunes 25, Navidad, también es feriado, o sea Claro. que es un fin de semana largo. Y el martes 26 recién se retoman las actividades laborales, ¿no? Así que un buen plan ir a pasar la Navidad a las cabañas del Titán. Qué lindo. Allá en el Calafate, ¿no? O al hostel también. O al hostel, sí, Qué con la lindo. cabaña para ir con En la familia, con claro. los chicos, exactamente, ¿no? Recuerda que están allí en Avenida Libertador y tienen acceso por Avenida Libertador y salida peatonal por el Paseo Costero. Tienen una vista al lago increíble. Están equipados para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Llama al 2966-746219 para concretar tu reserva allí en Cabañas del Titán. Y hablando de Calafate, esta semana vamos a estar hablando con un glaciólogo. ¿Mm? Además, investigador del CONICET, porque están encendidas las alarmas, las alertas o los alertas, porque se ha constatado, de hecho ha salido una nota en el diario Nuevo Día al respecto, se ha constatado el retroceso del glaciar Perito Moreno. Ese es el título que tenemos. Y estuvimos en contacto con Lucas Ruiz, que es, como decíamos, un investigador del CONICET, glaciólogo también. Ayer estuvimos en contacto y quedó el compromiso de entrevistarlo esta semana. Nos dijo el jueves o el viernes, después del miércoles nos dijo en realidad, porque está trabajando en el glaciar. Está trabajando, está viendo la evolución y demás cuestiones respecto de esta situación. Así que no quería dejarlo de mencionar porque vamos a estar hablando con él para ver qué tiene que comentarnos al respecto de esta situación, que obviamente el hecho de que se enciendan las alarmas preocupa. Y más que nada por ese espectáculo natural que nos brinda el Perito Moreno cuando toca tierra, así en la península de Magallanes, y todo ese proceso tan lindo, esa maravilla natural que nos brinda. Bueno, a ver si hay algún riesgo de que con la evolución o la involución en este caso corra riesgos de que no ocurra más. Pero bueno, es lo que nosotros estamos presuponiendo sin saber. Por eso es que lo vamos a contactar para que nos dé más precisiones al respecto. Bien, pero eso no será hoy. En el transcurso de estos días seguramente vamos a avanzar con este tema. Lo que sí sucedió y el viernes pasado, como para hacer un raconto de los temas más significativos que no hemos compartido por el fin de semana que nos separó, fue el mensaje que brindó el gobernador Claudio Vidal el pasado viernes alrededor de la 1:15, 1:20 de la tarde. Estuvo en Casa de Gobierno. En principio se había convocado a una conferencia de prensa que no fue tal porque él habló y no hubo oportunidad de mayores preguntas. Y allí anunció una serie de medidas que implementará el Poder Ejecutivo Provincial con la intención fundamentalmente, dijo, de no lo dijo en estos términos, pero sí de
mejorar la recaudación o de tratar de minimizar de alguna manera el gasto público aquí en la provincia de Santa Cruz. Dijo que hay que juntar la plata para pagar los sueldos y también mencionó el aguinaldo, pero bueno, después también oficializó y confirmó la fecha, que anunció el viernes pasado el gobernador Claudio Vidal. Anunció, entre otras cosas, la eliminación de viáticos para los cargos y para los funcionarios, reducción de la pauta publicitaria al 50%, también la eliminación de las unidades redistributivas, la venta y remate del 80% del parque automotor, con la intención de construir establecimientos educativos, la venta y o remate de la residencia que tiene el Estado provincial, la residencia para alojar al gobernador, en el caso que se desplace a la localidad de El Calafate, también rematarla o venderla para construir establecimientos educativos con lo que se recaude de esa venta, dar de baja más de 1.400 líneas de celulares que no solamente están en Santa Cruz, sino en otros puntos del país. Vaya a saber por qué. Bueno, por la mala utilización fundamentalmente. Después indicó, y esto ya lo había adelantado, que los fondos del CFI van a dejar de utilizarse para financiar fiestas y o recitales en cualquiera de los municipios y que se van a destinar a su origen primigenio, digamos. Estaban siempre destinados al concepto propio que tiene el CFI, ¿no? O el objetivo propio, que es la financiación de proyectos productivos. Exacto. Que promuevan el desarrollo de una provincia y no un festival popular y no una fiesta de la cereza, por ejemplo. O la que fiesta de gallegos. Claro, probablemente te la vendían como que sí, ¿no? Porque también contribuye al desarrollo. Pero no, a ver, se le quiere dar otra esencia a esos fondos. Exactamente. Volver al destino para el que fue creado, claro, ¿no? Claro. Eso también anunció el gobernador Claudio Vidal y además finalizó esta enumeración de paquete de medidas, adelantando que iba a firmar un decreto mediante el cual se iba a llevar adelante una auditoría en todo el Estado provincial. Así es, así es. En todos los casos, bueno, quiere evitar gastos innecesarios. Obviamente cuando se habla de viáticos, se habla de viáticos de funcionarios. De funcionarios. No del trabajador que tenga que ir a hacer cumplir una tarea, una claro, exacto. de vialidad a la ruta. Sí, exactamente. Canal 9 a cubrir una fiesta del róbalo, por claro. Obviamente cuando se habla de viáticos se habla del viático de funcionarios, que dicho sea de paso era mucho más que el viático de un trabajador de a pie. Sí, exactamente. Son mejor remunerados. Claro. Entiendo que son gastos innecesarios también, que producen gastos innecesarios este 80% del parque automotor que va a entrar en venta o en remate. No sé, eso a mí me generó un poco me impactó porque muchos lugares, o sea, muchas reparticiones, muchos entes tienen vehículos. Obviamente entiendo que, por ejemplo, que el Ministerio de Salud de Santa Cruz tenga una RAM claro. para desplazarse, me parece como demasiado. Qué necesidad de tener ese tipo de vehículos tan lujoso y además, para un ministerio. Claro, me parece que no corresponde. Y capaz que como no los pueden tener ellos porque no les da el bolsillo, no sé, bueno, lo compramos y lo usamos. O sea, no, obviamente, es inentendible. Una RAM es un vehículo carísimo para mantenerlo. Para cargarle combustible, para es naftera, creo. Para todo. Se te rompe una pieza y tenés que dejar... Habían explicado por qué se había comprado para todo tenían una explicación, es cierto. De vehículo. Porque decían que si se compraba en cantidad, vaya a saber cuántas compraron,
se hacía como una especie de descuento, por Sí, llamarlo de alguna manera. Si compras pero- 10 Fiat Palio también te hacen un descuento, ¿eh? Bueno, pero no te enojes conmigo. Yo solamente estoy comentando las explicaciones que habrían dado en su momento, ¿no? Bueno, boludo, Que sí. costaba menos, entonces se equiparaba con una camioneta de las habituales que se pueden comprar, como si fuera una Hilux o algo por el estilo, de esa línea. Pero lo cierto es que no sale lo mismo después tampoco mantener Pero una claro, RAM que claro. otro tipo de pick-up, por ejemplo, Además, de camioneta. ¿por Así qué una que- RAM? ¿Para qué? Podés viajar tranquilamente en un Peugeot chiquitito, en un Palio, ¿no? ¿Por qué tienen que viajar en semejantes camionetas que el No, gasto... o en otro tipo de camionetas que no sea tan lujosa como esa, no hay necesidad Pero ni siquiera se para un justifica ente Ni público. siquiera una Hilux o una Sí. Ranger, porque también son muy caros esos vehículos para mantener cuando querés cambiar de cubiertas y demás. Tranquilamente pueden achicar un poquito y andar en otros vehículos. ¿Por qué si sos funcionario tenés que andar en una RAM? No, o en no, una no, SW4 o en No, una tampoco. Hilux. o en Yo una- en eso, por Ah. eso digo, en el tema de la venta del parque automotor primero me pareció mucho reducirlo o rematar o vender el 80%, porque hay vehículos que realmente se necesitan y me parece mucho el 80%. Pero bueno, Sí, es suena la como medida- mucho. Vos escuchás un 80% del pago automotor y decís que con cuántos vas a quedar. Pero bueno, también hay que escucharlos y ¿por qué ese 80%? ¿Quiénes los usan ese 80%? ¿Es realmente necesario? A ver, aparentemente no. Obviamente no se van a tocar los Lo que pasa es que vehículos que se hay utilizan para tanto desmanejo. cuestiones de servicio, ¿no? Pero andás a ver la cantidad de funcionarios que andan en autos del Estado. No, bueno, pero eso no corresponde, obviamente, pero vos ves a la gente con vehículos del Estado que va a buscar a los chicos al colegio, que va al supermercado, se los encontrás en la zona franca con los vehículos que Sí, son sí, del sí, como Estado. Julio Mancilla, me acuerdo, el que era gerente de Canal 9. Bueno, si comprando- vamos a nombrar, ¿sabes a cuántos No, pero podemos nosotros, nombrar? yo porque lo vi, por eso te digo, que en Bueno. zona franca y así muchos otros más, ¿no? Que utilizando, bueno, y atrás también en boliches del centro también, y lo decimos, vehículos de Canal 9, porque nosotros los conocemos, que no están identificados como si fuesen vehículos del Estado, que deberían estar identificados. He visto vehículos de Canal 9. Bueno, sí, en- pero en- hay en gente boliches acá del de centro. todo, de entes, de reparticiones, de organismos descentralizados, que usan los vehículos del lugar de su trabajo como si fueran propios. Está lleno de eso, lleno, por todos lados. Claro, Y eso no corresponde. Entonces, pues también siento que en algún momento pagan justos por pecadores. No Porque en corresponde algunos ni que- lugares, sí. en algunos lugares que uno los conoce, no hay vehículos, no están en condiciones y no llegan los vehículos, y en otros los funcionarios se llevan, o los cargos políticos se llevan los autos, lo tienen todo el tiempo como si fueran de ellos. Bueno, obviamente es un despropósito. Y porque suceden estas cosas y se han instalado y se han naturalizado, bueno, después pasa esto. Pero también, la verdad que las medidas que anunció el gobernador Vidal no impactan sobre el laburante común, me parece. Entonces, no. bienvenidas sean si sirven para achicar. Claro, Ahora, hay que ver- ¿esto marca la diferencia? No. No. No, porque a ver, no sé cuánto dinero se le puede sacar a una venta o remate de la residencia que la provincia de Santa Cruz tiene en el Calafate. A ver, se construyen escuelas con lo que se le pueda sacar de beneficios a... No sé, desconozco. ¿Es tanto el gasto mensual que genera la mantención de esa residencia? Yo la verdad no la conocía. Sí. No, Hace años que desconocía, sí, claro, está a la altura. Después me enteré. ¿Viste dónde está la sucursal del Banco Santa Cruz? En el Sí. Calafate, ahí atrás. Sí. Es una zona muy linda, muy céntrica. Sí, ahí. por supuesto, sí, muy lindo. Pero bueno,
No sé para qué cuál es la utilización, obviamente, si vos decís, para hacer una escuela que se construya y ya está, se justifica, punto. Pero tampoco te hace la diferencia, como decís vos. Claro, ¿no? claro. Acá hay que investigar otras cosas, hay que saber otras cosas y ojalá se avance todo lo que fueron diciendo en campaña y también lo que el gobernador y sus ministros van descubriendo y que no queden en las denuncias públicas, que se lleve a la justicia y tampoco que quede en un sumario interno, porque después, viste, el sumario interno también va hasta ahí nomás. Se tiene que llevar a la justicia. Y bueno, y la justicia esperemos también que esté a la altura de las circunstancias. Bueno, decía, al final nos enganchamos con este tema de las medidas que anunció el gobernador el pasado viernes y entre ellos también al final mencionó que hoy, 18, van a percibir los jubilados su aguinaldo y el 22 lo van a hacer los activos. Como hoy es lunes y el fin de semana no había actividad bancaria, claro, se espera que puedan cobrar a partir o pasado el mediodía de hoy, no a primera hora. A primera hora se iba a hacer la operación, claro, viste la que transacción. Generalmente te dicen, no, necesitas que el día anterior sea hábil. Claro, exactamente. No sé por qué, pero bueno, ahora se ve que técnicamente se necesita esas unas horas. Claro, se ve que es así. Y bueno, y este trabajo se está realizando ahora para ser depositados después del mediodía. Igual vamos a estar averiguando, capaz que ya lo resolvieron, ya se agilizó y ya están en poder de los jubilados. No sé, allá había gente, antes que abra la sucursal del banco, ya había unos jubilados esperando. Pero dijeron que se cobra después afuera, del mediodía. Aplaudiendo afuera estaban, viste, golpeando la puerta y mirando para adentro. ¿Sí? Ay, Dios. Antes que abra. Ah, bueno. Pero bueno, supuestamente, como dijo Vidal, va a ser después de mediodía. Hoy los jubilados y el viernes, ¿verdad? El 22, los activos del aguinaldo. Así es. Bueno, y para terminar al menos con lo del gobernador, participó el viernes de una especie de videoconferencia. Lo hizo de manera remota con otros gobernadores y también con funcionarios nacionales. Estuvo con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Franco, que fue el que convocó a esa reunión de gobernadores, algunos presencial, otros virtuales, y allí Franco los convocó a los mandatarios a la primera reunión con el presidente de la Nación, Javier Milei, que va a ser mañana. El gobernador participó de ese encuentro, como les decíamos, de manera remota. Allí el funcionario nacional, es decir, el ministro del Interior de la Nación, invitó a los mandatarios al encuentro de mañana martes que se va a realizar en Capital Federal y del que va a participar el gobernador de Santa Cruz también. Perfecto. Hay una nota en el diario Nuevo Día, es una de las más fresquitas, de hecho fue subida a las 8:20 de la mañana, referida al pago de aguinaldo a los municipales de Río Gallegos. Pago que se demora. Pues ya me imagino, escucha, a ver si... No hay nada anunciado todavía. El aguinaldo se demora, los municipales de Río Gallegos esperan fecha de cobro de aguinaldo. Días después de que el gobierno provincial confirmara la fecha para el pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario, los trabajadores municipales comenzaron a pedirle precisiones al intendente Grasso. ¿Sí? ¿Y para cuándo? Claro. Que ahora tiene un panorama más difícil sin el apoyo del kirchnerismo a nivel provincial y nacional. Yo calculo que Grasso está esperando que alguien de provincia o de nación le diga, che, sí, vamos a tener un apoyo, un aporte para que puedas cumplir con el pago del aguinaldo. No solo Grasso, por supuesto. La gran mayoría de los intendentes de la provincia de Santa Cruz, creo que Pico Truncado y San Julián y Calafate son las únicas localidades que disponen de los recursos
que son prácticamente independientes económicamente. Prácticamente. Sí, que tenían los números más ordenaditos, exacto, y no tenían esa Dependencia, claro. Sí. Del gobierno provincial o nacional. Bueno, Claro. la situación es que los tiempos cambian y la cadena de favores políticos que siempre existió en Santa Cruz y en todo el país parece haber terminado. Y con ella la suerte de algunos intendentes que tenían todo más fácil. Todo indica que ahora habrá que gestionar en serio para salir adelante y para cuestiones específicas como el pago del aguinaldo, que ya fue anunciado por el gobierno de Santa Cruz, pero que, por ejemplo, en Río Gallegos no hay novedades. El cambio de gobierno a nivel nacional y provincial le cambió también el panorama a Pablo Grasso, que no la tiene fácil en paritarias y tampoco para cuestiones como estas. Por el momento el intendente no dijo nada respecto de la fecha de pago y esta semana es clave para que no se venzan los plazos legales. Recordemos que el plazo legal indica que el 18 de diciembre es lo que dice la ley, ¿no? Entiendo que hay una ley que indica que el 18 de diciembre es el día en el que se debe efectivizar el pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario. Ansiosos por la novedad, los municipales de Río Gallegos comenzaron a exigirle novedades al intendente Pablo Grasso. No hay precisiones al respecto, pero bueno, imagino que en las próximas horas ya va a estar dando novedades y fecha de pago del aguinaldo. Claro, los Que municipales por ley les ansiosos, corresponde. Y claro, obviamente. Bueno, hablando de aguinaldo, vos sabés que recién, gracias Chanita, que está entrando a Gallegos, nos dice, por esto que vos preguntabas, que desde el sector salud, jubilados del sector salud, ya tienen depositado su aguinaldo. mira vos, por eso tendríamos que chequearlo, ¿viste? Del sector salud, sí, me confirma que sí. Bien, bien. Le consta y ya está. El sector salud sí. Habría que ver cómo marchan en otros sectores. Y en consulta con Viviana Carabajal, que ahora no puedo escuchar el audio que me mandó, por razones obvias, decirles que sí, me recuerda que el aguinaldo de jubilados, pensionados y retirados va a estar depositado hoy, lunes, para todos con seguridad después del mediodía. Claro. Pero se ve que hay sectores que ya lo han percibido. Exactamente, Perfecto. que ya se les ha acreditado a sus cuentas, como Bien. para tenerlo en Después cuenta. del mediodía, entonces, todos los sectores, todos los jubilados de la provincia de Santa Cruz, jubilados y jubiladas, retirados y retiradas, tendrán depositado lo correspondiente a la segunda cuota del sueldo anual complementario. Nosotros igual integramos un grupo de jubilados, gran mayoría jubilados, así que estamos chequeando hoy a ver Ese grupo de amigos de WhatsApp se creó cuando éramos todos activos. Claro, Ahora claro. el 80% está jubilado. Y a esta hora ya están temprano, levantados hace rato, o sea que podemos interactuar. Ahí Ay, consultamos a los amigos a ver si ya les han depositado el aguinaldo a ellos. Les mandamos un beso grande a todos los integrantes de Mesa Chica, nuestro grupo de amigos que ahora es más pasivo que activo. Bueno, ¿qué te ha quedado? Yo tengo varias cosas para comentar, pero ya se nos han hecho las 9 de la mañana de este día lunes 18 de diciembre, el día que nos rememora una de las alegrías más enormes que hemos vivido los argentinos y que sin distinción, sin grieta, sin diferencia de edades, de creencias, de nada, nos cobijó bajo un mismo manto, ¿no? El celeste y blanco, tan lindo, esas 3 estrellas después de sufrir tanto en aquella inolvidable y memorable final también, ¿no? Como, te juro que me acuerdo de esa final y me acuerdo de la posición del Dibu Martínez en esa pelota que salvó, que creo que es la hubiese imagen de la cambiado final, todo, es la foto sí. de la final esa. Sí. Porque si no, claro, hubiese cambiado todo, tal cual. Creo que esa es la foto de la final, más que los goles, que los penales, que el terrible partido que hicimos, porque fue
primer tiempo y gran parte, hasta los 80 minutos, fue un baile, pero de Argentina. Pero la foto que se recuerda de esa final es la tajada del Dibu. No, es cierto. Tal cual. Bueno, aquí tenemos un mensaje y nos dice, respecto de el aguinaldo. Hola, Karin, buen día. Recién salgo del cajero de cobrarle el aguinaldo a mi madre, que es jubilada de salud. Ajá, bueno. Fue a las 8:30 o'clock, en punto, Grande, en bueno. punto. Porque me dice, 10 minutos antes no tenía saldo. Ajá. Se fijó por el home banking, se ve, Sí, ¿entendés? sí, 10 sí. minutos, pero 8:30 en el cajero fue y ya Mira estaba vos. acreditado. Claro, eso es cuestión de un momento, de un minuto para otro. Claro, claro, Mi nombre es José Manuel López. Te mandamos un beso. Perfecto. Nos desea que tengamos un buen día y muy bueno el programa. Nos dice, muchas gracias por escribirnos, José. Te mandamos un abrazo grande. Perfecto, bien, estamos atentos entonces, pero bueno, y confirmamos esto, que nos aseguraron después del mediodía, todos los sectores de la Administración Pública Provincial, de jubilados, jubilados y jubiladas ya tendrán depositado su segunda cuota del sueldo anual complementario y los activos el viernes 22. Me dice Ana que A el ver. aguinaldo en el Banco Santa Cruz está depositado. Así que bueno, chequen si ustedes son jubilados y no manejan home banking, acérquense a un cajerito, a un cajero, y ahí van a poder saberlo. Pero bueno, es la información que nos está llegando y que estamos compartiendo con ustedes. Bien, y que estamos por ahí le queremos hacer el seguimiento correspondiente porque nos llama la atención que generalmente un lunes, primer día hábil, se deposite un sueldo o un aguinaldo. Antes no ocurría. Bueno, aparentemente técnicamente sí se podía, ¿no? Porque antes te acordás, no, necesitamos que sí o sí el día anterior sea hábil. Pero si hoy a las 8:30 ya lo tenés depositado. Y bueno, llegaron y tocaron, pero eso es tocar el botón, me parece. No sé, sí, la verdad que no sé, pero bueno. Bueno, como siempre nos vendieron eso, Sí, tal cual. se ve que no era tan así. Claro. Bien, otra de las noticias que destaca Nuevo Día a esta hora de la mañana, impacta realmente la fotografía porque vemos un vehículo, dos vehículos en realidad muy, muy dañados. Terrible y milagroso choque frontal de santacruceños en la ruta nacional 26. A pesar de la magnitud del impacto, se informó que no se registraron personas lesionadas. Hay una Toyota Hilux involucrada, que se ve que transportaba un tráiler, esos tipos que se utilizan para transportar animales, caballos, ¿viste? Sí. Y la otra involucrada es una Honda, esta es este modelito es muy lindo, no me acuerdo. Bueno, vamos al desarrollo de la noticia. Sí. Una camioneta Honda, esas tipo 4x4. CRB. Me parece que es la CRB. Espera que se me colgó la página y no puedo bajar. Se me colgó la página. Ahí la tenemos, bien. Ahí está. Personal de policial, esto es de la comisaría de Sarmiento, intervino ayer domingo pasada a las 5 de la tarde en un siniestro vehicular registrado en el kilómetro 100 de la ruta nacional 26. La 26 es, ¿viste cuando accedes a Comodoro por el sur? Cuando vas de Caleta. Sí. La rotonda que tenés ahí en el acceso a Comodoro, entre Radatili y Comodoro, hay una rotonda. Sí. Esa rotonda te saca por la 26 para Sarmiento. Ah, claro. Sí, varias veces he hecho esa ruta. Ajá. Bien, en el lugar impactaron de frente una Toyota Hilux con un carro de transporte de animales, trasladaba 4 caballos, y una Honda CRB. Ambos choferes tienen domicilio en Santa Cruz, según indica el informe policial. En la Toyota Tremendo, Hilux viajaban 2 adultos y 2 niños, mientras que el chofer de la Honda iba acompañado de su hija adolescente. Según informó el diario El Patagónico de Comodoro, un equipo médico examinó los vehículos involucrados en el accidente y descartó la existencia de lesionados.
pero el impacto fue violentísimo. Tremendo. Así lo ilustran las fotografías del diario Nuevo Día, que destaca esta noticia como título principal de la mañana de este lunes 18 de diciembre. Bueno, muy bien. Otro de los temas que queríamos comentarles también está referido a las elecciones que se realizaron ayer en Chile. ¿Se acuerdan que se había redactado un proyecto de modificación de la actual constitución que tiene Chile? Para esto, obviamente, se había convocado a los constituyentes. Bueno, y una vez que se conoció esa especie de borrador, que se redactó, claro, los chilenos votaron si estaban a favor, si les parecía que cubría o no sus expectativas. Bueno, había ganado el no. Claro, la rechazaron. La rechazaron. Esto fue el año pasado, ¿verdad? Exactamente. Bueno, hubo una nueva convocatoria para redactar otro nuevo proyecto para la nueva constitución. Ayer se votó y lo volvieron a rechazar. Bien. Ganó el no nuevamente, motivo por el cual el presidente Boric ya se había anticipado esto, que si volvía a ganar el no, que ya durante su mandato de gobierno no se iba a avanzar con este tema, iba a quedar para un próximo gobierno, para más adelante, y así lo dijo él ayer en declaraciones cuando aseguró que no habrá otro proceso constituyente en Chile bajo su mandato porque las urgencias son otras. Esto lo dijo el presidente y estaba buscando algunas repercusiones de cómo había sido la elección aquí en la zona patagónica chilena, y el diario La Prensa Austral anoche ilustraba que con un 55% los magallánicos habían rechazado la propuesta constitucional. Todavía faltaban escrutar muchas mesas, pero esa era la tendencia, según lo reflejaba este medio, La Prensa Austral de Punta Arenas, ayer domingo. Así que, bueno, quedará la Constitución de Chile como está actualmente, y para otro mandato del gobierno central, del gobierno federal, se avanzará o no con esa nueva constitución. Recordamos que aquí también se podía sufragar en el consulado de Chile en Río Gallegos, estuvo habilitado para que puedan emitir su voto. Bien, increíble cómo votan los hermanos trasandinos, ¿no? Porque en su momento cuando se eligió a este presidente de izquierda, Boris, ¿cómo es el nombre? Gabriel Boric. Boric, exactamente. Bueno, se pensaba que se iba en ese camino de una reforma estructural del Estado, empezando por la Constitución, nada más y nada menos. Pero nada de esto ocurrió. Pedían, en principio, cuando se rechazó la reforma de la Constitución, o mejor dicho, cuando se rechazó este borrador para posteriormente plebiscitarlo y transformarlo en Constitución, cuando se lo rechazó se decía que era muy extremo, que se habían ido de un extremo al otro, básicamente, y buscaban algo más moderado, ¿no? Pero bueno, pero finalmente se volvió a rechazar en la jornada de ayer. Sí, se volvió. Este segundo borrador se rechazó. Exactamente. Otra vez ganó el no estar de acuerdo a esta reforma y a los contenidos que planteaba, ¿no? Había modernización en ciertas áreas, cierta apertura en otras. Bueno, recordamos, ¿no?, que Chile se caracteriza por ser una sociedad bastante conservadora en ese sentido. Y pero bueno, por eso te digo, parecía como que iba en otro camino. Sí, pero no. A partir cuando ganó Boric. Sí. Parecía que se abría otro camino en Chile, que iba por otro sendero, que iba a haber un cambio de plano, un plano de paradigmas básicamente en el Estado chileno. Pero bueno,
Aparentemente no está alcanzando las expectativas de los chilenos que nuevamente rechazaron esta segunda propuesta para modificar la Constitución de Chile, Constitución que es un legado nada más y nada menos de la dictadura de Pinochet. Sí. Y que necesita, por supuesto, ser modificada. Por supuesto que necesita hacer algunas modificaciones, al menos de base, ¿no? Bueno, fíjate vos que según estaba mirando en Infobae la crónica que hay al respecto, hablaba durante su discurso, el presidente reafirmó esto que te decía, ¿no? Durante nuestro mandato dijo, se cierra el proceso constitucional. Claro. Las urgencias son otras. Según indicó, el proceso para modificar la Carta Magna estaba destinado a traer esperanza, pero finalmente, y leo esto para tratar de comprender un poco más qué es lo que sucede allí, pero finalmente ha generado frustración, ¿no? Pasaron de una cosa a la otra. Claro. El país se polarizó, se dividió, y al margen de este contundente resultado, el proceso constituyente no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada por todos. El resultado de este plebiscito, más que una celebración, es un fuerte llamado de atención, dijo el presidente. No cabe ninguna duda de que lo que demanda la ciudadanía es una mayor capacidad de diálogo, pero sobre todo de acción, abandonar las trincheras y encontrar soluciones a los problemas más apremiantes que enfrentan los chilenos y chilenas, y agregó que la política está en deuda con el pueblo de Chile. Con más del 96% de los votos escrutados, el 55,76% de los electores rechazaron un texto con sello renovador. Un 55,7% rechazó. Dice un texto con sello renovador, elaborado por un órgano liderado por la ultraderecha y la derecha tradicional, frente al 44,2% que optó por aprobarlo. Es la segunda vez, como bien lo recordás vos también, que los chilenos rechazan en las urnas una propuesta para reemplazar la Constitución vigente de la dictadura reformada varias veces en democracia. Bien, y ya Boric entonces dijo, bueno, no esperen más. Durante mi gestión ya está. Será otro el presidente que encabece este proceso. Proceso eleccionario, que para nada, con todo lo que eso implica, ¿no? Bien, aquí me están respondiendo algunos amigos jubilados municipales de Río Gallegos. Sí. Está depositado el aguinaldo en el Banco Santa Cruz. Muy bien. Bueno, nos ratifica lo que nos decía Anita también hace un ratito. Claro, en este caso, bueno, jubilado de la municipalidad de Río Gallegos. De Río Gallegos, sí, así es. A ver, y la aclaración está bien. Yo por el Banco Santa Cruz me dice, claro, porque hay quienes han elegido bancos privados para que se les deposite su sueldo y su aguinaldo, que la demora es un poquito mayor, creo que un día más, 24 horas más. Sí. Pero en el Banco de Santa Cruz, jubilados que reciben allí sus haberes, ya está depositado. Sí. En algunos casos, no en todos, pero después del mediodía, después de las 12, todos ellos tendrán depositados sus haberes. Ahí se va a generalizar, ¿no? Porque por ahí puede ser que alguno no lo encuentre ahora y nos diga, che, pero ¿qué pasa? Bueno, a partir, después del mediodía van a estar todos. Pero las noticias que tenemos es que ya tendrían acreditado su sueldo. Por ese motivo, también a las
antes de venir, a las 8, Ya había antes gente, de las ¿sí? 8 de la mañana, ya había jubilados haciendo la cola, incansables ellos, allí en la puerta del Banco Sí, Santa pues Cruz. yo me veo, yo me río ahora, pero digo, qué necesidad de estar antes de las 8. Yo me reveo, te digo, jubilado, me quiero ver unos años más, y también me voy al banco a cobrar el aguinaldo o el sueldo temprano. Qué Te bárbaro. quiero ver, ¿eh? Qué Bueno, bárbaro. datos del tiempo en Río Gallegos, continúa nubladito, ¿eh? Sí, No hay pronóstico de lluvias para el día de hoy. muy nublado. Pero 11 grados 8 décimas es la temperatura, mayormente nublado el cielo, humedad 47%, la presión 1017,4 hectopascal, viento del oeste a 25 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llegue a los 20 grados centígrados. En lo que respecta a la temperatura, irá ascendiendo mañana martes, 23 de máxima, y el miércoles 25 grados de temperatura máxima para aquí, para la capital de la provincia de Santa Cruz. Muy bien, ¿cómo le va a Fer Tornú? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Fernando? Qué lindo. ¿Cómo estás, Fer? Bien, ustedes. Bien, ¿Todo ¿recuperaste el fin de? Sí, lo que se puede. Vieron que yo tengo 2 nenes pequeños, tampoco puedo dormir hasta las 12 Claro. del mediodía el otro día. Así que el otro día, creo que a las 10:30. Bueno, nosotros terminamos a las 6 porque tuvimos que quedarnos a sacar todo. Claro. Estamos No, hablando de la fiesta de la fiesta Nuevo Día, sí. que tuvimos el viernes a la noche. Qué lindo que la pasamos. Fue muy, muy buena la convocatoria, la onda que había en el lugar, la gente. Eso, me todos gustó ver a la contentos. gente contenta, feliz, orgullosos de pertenecer a este medio Sí, también. sí. Nosotros- Fueron todos, no faltó Nadie. creo que nadie. Claro. Habían más de 60 personas entre Muy lindo. nosotros los que somos de acá y los que llevaron acompañantes. Claro. Y la pasamos lindo, sí. Pero bueno, después a las 5 obviamente había que terminar. Había que cortarla. Y antes de las 6 había que sacar todo. No. Así que nos quedamos los últimos a sacar todo Claro, antes de claro. las 6. Y bueno, después a las 10:30. Marcelo Separni, ¿a qué hora se fue? Nosotros nos fuimos a las 4:30 y Marcelo seguía. Seguía bailando. Seguía bailando. ¿A qué hora se fue Marcelo? Era cerca de las 5, sí. No, se fue tempranito. Qué bien se la Marcelo. bancó igual, Marcelo, muy bien. Sí. Compartimos la mesa con Marcelo Sepernik. Muy bien organizado todo. Con Javi Cebeso, con Claudia y con Y con Lobito. Nos Lobito. tocó una mesa Muy linda hermosa. mesa, sí. Imagínate que nos levantábamos más o menos la mano para hablar, ¿no? Claro, Claro, sí. sí. Todos tímidos. Teníamos que levantar la mano. La verdad que la pasamos genial en la fiesta. Estuvo muy linda, muy emotiva fue la Sí, fiesta. estuvo linda, sí. Era la idea, ¿no? Que Muy linda. es algo La que- primera vez que Nuevo Día hace una fiesta de esta característica, ¿no? Sí, la primera. Siempre hacíamos el tradicional asado. Un de fin de asadito, año, claro, pero claro. esta vez hicimos algo más importante. Muy, muy lindo. ¿Y el gran agasajado de la noche? El gran El señor. reconocido. El que comandante. de nuestro comandante. Les contamos que hubo un reconocimiento especial por parte de la COPE de Nuevo Día a Brian Álvarez, que es nuestro comandante. Nosotros le gritamos. Nuestro comandante, porque bueno, lo queremos todos. Él traspasa todos los programas, está en todos los programas, así que es el más chiquito también, así que lo mimamos mucho, lo queremos mucho. ¡Gracias! Y una entrega de plaqueta. Los amo, dijo. Muy lindo, muy lindo. Sí. Brian Y- ha hecho un esfuerzo muy importante a favor de todos nosotros, ¿no? Todos estos años. A partir del año que viene va a ser menos, ya lo estuvimos hablando, así que bueno. los programas de la noche sepan que no van a tener a Brian. Ajá. Pero ha estado días completos. Si no, se pone al aire la puesta, se pone a nombre la puesta al aire. Totalmente. Y le gusta de la tanto que radio. nosotros le dijimos ya en algún momento, ¿no? ¿Querés cortar a esta hora? No, yo sigo. Ah, mirá vos. Pero bueno, el año que viene, por más que quiera, tiene que descansar, no puede estar todo Sí, el día. sí, es demasiado. Así que bueno, pero qué bueno que ser reconocido. Sí. Eso también. Habla muy bien de él, de su compromiso y también de ustedes, de valorar cada hora que Brian está haciendo posible y piloteando la nave. Así que, comandante, chapo. ¡Los amo!
Así que bueno, muy merecido. Soy una bestia, ¿viste? Festejar los 13 años del diario, ¿no? 13 del diario y 8 de la... 8, 9 de la De la radio. radio, de la claro. radio también. Muy lindo. Muy bueno, muy muy lindo. bueno, la verdad, muy bien. Y el señor Héctor Mancilla, hablando de festejos. Uno que no baila. El meneadito, el hombre del meneadito, también. No le faltó nada, ¿eh? Video, tuvimos de todo, tuvimos en la souvenir. Me trajiste mi remera, yo me gané un premio y me lo olvidé en la silla. No. El primer sorteo de la noche se lo ganó Pichoncito, Eso. muy bien. Una remera De Calavera de Calavera Nochilla, Nochilla. son buenísimas Sí, son además, muy buenas. espectacular, qué lindo. Mirá, en este sencillo y emotivo Ajá, la acto, rescató. acá está. Qué grande, mi amigo, acá está la remera. No vamos a decir que te fuiste mal, que por eso no llevaste tu regalo. No, pero en realidad estaba al resguardo tuyo. Sí, sí, estaba bien. Digámoslo. El tema de detalles, si no se puede hablar con Lucas, le agradecemos a Sí, Lucas. sí. que ¿Por sacó- qué decís vos detalles? No, digo, no sé, capaz que te tocó talle M. quise No, decir pero va nada. ese talle. No, sí. No, además más grande que este no creo que haya. Sí. Acá está ¿Por qué decís, Calavera, Fer? Después sigue túnica. No, sí, vamos a hacer una prueba en vivo, no me digas. Calavera Nochilla. Ah. Sí, gracias a Lucas y a varias empresas o comercios que se sumaron con algo para sortear. Tuvimos de todo también. Sorteamos sobre el final un cordero, un viaje a Calafate con todo pago, 3 noches todo pago, con estadía, excursiones, navegación, todo. Así que estuvo bueno eso. El cordero del SOEM se lo ganó el comandante, ¿no? ¿O no? No. No, Sandro. Sandro Díaz. Sandro. El productor. Gracias también al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Muy bien, ahí le pasamos el chivo. Vayan a Calavera Nochilla, que tiene unas cosas espectaculares. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, ¿Qué cuenta de Estás, bueno? Rica, trabajaste igual, ¿no? El Sí, fin de sí, semana sí, sí. a pleno actualizando la Tiene una información del día. recuperación. El sábado a las 10 de la mañana estaba acá. No sé cómo no durmió, no sé qué hizo. Te va a pasar, cuando te pase los 50 vas a ¿sí? ver que sí. El fin de semana, sábado, domingo a las 9 ya vas La rotura con los iba ojos por así. La rotura iba por dentro. Ah, Sí. Te pasa eso, ya lo he contado. Ya viste que el cuerpo te pide como dormir más, necesitas una horita más de sueño, pero estás lúcido, ya estás con los ojos abiertos así y das vuelta en la cama de un lado para el otro. No podés conciliar el sueño, entonces terminás levantándote. Estaba regal. No, quizás ayer fue el día que más dormí. Le di hasta las 10:15, ¿viste? 10:15 de la mañana. Sí. Ah, bastante. Bien. Aproveché. Y sí. Había que descansar. Sí. Y sí. ¿Saben que les estaba esperando para compartir el texto de una denuncia que fue presentada el día viernes aquí en Río Gallegos? Lo hizo el apoderado de Lázaro Báez, Ajá. con que es Walter Chiara, patrocinado por el doctor Juan Carlos Botic, es su abogado. Y esta denuncia dice: vengo a interponer formal denuncia penal a los fines que se investigue la conducta del señor intendente de la ciudad de Río Gallegos, señor Pablo Grasso, por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Y recuerda que Austral Construcciones está en proceso de concurso de quiebra. Da todos los datos puntualmente de ese proceso, y dice que lamentablemente en los últimos años lo que ha sucedido es que no se ha protegido de alguna manera los activos de la empresa y los intereses económicos, y que el municipio estaría usufructuando de ciertos vehículos que pertenecen a
a Lázaro Báez. Por ese motivo, bueno, se ha presentado una extensa denuncia, que ahora estoy tratando de resumir, y bueno, y lo que dice es que se está haciendo, digamos, uso de una maquinaria sin el permiso ni la habilitación correspondiente. Por eso le endilga esta responsabilidad a el intendente de la ciudad. Lo que dice, por ejemplo, dice que al iniciar el camino del concurso y quiebra, se ha colaborado, bueno, entregando todos los datos, los inmuebles que forman parte de los activos de la firma, pero dice también que resultó que determinadas personas no han regresado esos bienes, y aquí empieza a transitar el camino de la responsabilidad del sujeto a quien se denuncia por la presente, por este documento. Dice que el señor intendente, como máximo representante de la comuna y funcionario público, debe observar y hacer observar la regularidad y legitimidad de los actos administrativos. Estoy en condiciones de manifestar a su señoría que el intendente no obró con diligencia y buen funcionario público, porque resulta ser que ha contratado un grupo de máquinas constructoras y destinadas a la realización de asfalto y afines, cuya finalidad era y es la realización de la pavimentación del barrio San Benito. Pero, dice el abogado, en esta presentación, que esas unidades pertenecen al patrimonio de la empresa Austral Construcciones y de Lázaro Báez, que habiendo tomado conocimiento de tal circunstancia, se han llevado a cabo varias conversaciones personales en el despacho del intendente Pablo Grasso para dialogar y saber cómo ha llegado a dichas maquinarias para operar en beneficio de la municipalidad, ya que, dice, para que una unidad pueda hacerlo, debe contener toda la documentación debida. Así lo requiere la normativa vigente, más aún tratándose de la municipalidad. El señor intendente, sigue diciendo la denuncia, ha manifestado que la municipalidad procedió a realizar una contratación directa a los efectos de poseer las unidades, aunque las mismas, y así lo reconoció, no cuentan con la documentación pertinente al momento de realizar esa contratación. Entonces, lo que pregunta el abogado, es decir, es: si digo que el señor Báez, Lázaro Báez, es dueño de una determinada máquina vial por la cual y a través del presente se denuncia esta circunstancia, la pregunta es: ¿a quién le alquiló la máquina la Municipalidad de Río Gallegos? Eso es lo que se pregunta, entre otras cosas. Por eso solicitan a través de esta denuncia que se investigue, estoy buscando la parte donde se sintetiza, las causas, digamos, que se le endilgan, que son que se investigue la probable comisión del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el uso de la función pública. Y también se detalla los bienes, dice, adquiridos irregularmente. Según nuestro conocimiento, el señor Grasso se encuentra detentando sin facultad para ellos los siguientes vehículos: un camión regador Volkswagen 17220, un camión Ford Cargo 1722 regador,
un camión Ford Cargo caja volcador por 2, una retro pala cargadora por 2, una motoniveladora XCMG, una retro sobre oruga Maximus, un carretón random, 2 tanques cisternas de riego de 40.000 litros blancos con celestes, un camión Hyundai y además dice cualquier otra máquina del cual no pueda acreditar su titularidad, la que posteriormente podremos chequear con las nóminas de las máquinas que integran el patrimonio empresarial de Lázaro Báez. Por todo esto solicita el apoderado a través de su representante legal que se realice el allanamiento en el predio municipal donde guardan la mayoría de las máquinas pesadas, que está ubicado sobre Avenida Asturias. Además de una serie de de otras medidas en distintos lugares de la municipalidad de Río Gallegos. Wow. Lo que faltaba. Me parece que si van a la Asturias no van a encontrar nada bueno, nada sano. El procedimiento tendrían que hacerlo ahí sobre Paso Los Guerreros, donde está el área de control animal, donde está la flota pesada. Yo he visto varios. He visto, por ejemplo, un cisterna, que es un plástico, un semi-remolque de 2 ejes. Un camión regador, es un camión regador de asfalto. Es el que hace el riego de liga antes de asfaltar. Ajá, Claro. sí. De la máquina motoniveladora de origen chino no la he visto. Lo mismo que la otra oruga. ¿La retro oruga esa no es la que se incendió? No, esa era de una empresa. ¿Ah, de una empresa era De esa? una empresa. Ajá. Y los otros camiones a ciencia cierta, uno no lo ha visto. Algunos como digo, la máquina regadora de asfalto, el camión regador de asfalto, ese sí lo vi varias veces en la obra de la 13, incluso ahí en el tramito que se hizo de la calle 22. Lo que te hace ruido en esta situación es que en gestiones anteriores también, ¿se acuerdan cuando el municipio utilizó los vehículos de Austral Construcciones con un membrete que decía vehículos recuperados De la corrupción? Sí. Esos vehículos se tuvieron que devolver en la época de los primeros meses de la gestión de Grasso, se tuvieron que devolver por una disposición de la justicia. Es más, cuando se devuelven, muchos de esos más sobrantes de vehículos que había en el obrador de Austral Construcciones, uno los veía como se los subían en camiones para llevarlos a Buenos Aires a un remate. Lo cierto es que acá daría a entender que hay un intermediario también, por lo que dice el escrito, que habría facilitado estos vehículos al municipio en carácter de... Claro. Sí. Y ese intermediario creo yo que no te va a prestar los vehículos porque es bueno. No, claro. Alguna comisión. Obvio. Así La que cometa. Claro. Hay gato libre encerrado igual en el asunto. Totalmente. Y Bueno, lo cierto es que esta denuncia se presentó, según tenemos entendido, el viernes. Y viniendo de Lázaro igual, no sé, Lázaro Báez te denuncia porque le robaron. Bueno, te da risa igual. Claro, Ladrón que roba a ladrón. Claro. Sí. Pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro, sí. ¿No? Sabemos quién es Lázaro Báez, pero bueno, en este caso obviamente tiene toda la potestad de presentar esta denuncia, por supuesto. Sí.
y que se investigue y que se conozcan. Pero bueno, eso es, lo que anda es sacarlo de allá del predio. Claro. Si total, ¿quién va a decir algo? Diría, ¿no? Es más, hasta la gente probablemente lo haya visto con buenos ojos. Este, Esas maquinarias, esos camiones, Sí, se estaban- esos carretones sí, que se estaban sí, pudriendo allá, sí, bueno, tal que al menos cual. se le dé una utilidad. Pero no es así. Metete vos, sacalo, te doy las llaves y total. no, yo tengo un amigo que Claro. seguramente ese amigo fue que... Bueno, hay una síntesis también de esto que nos comentaba Cari en detalle en el diario Nuevo Día. Lázaro denunció penalmente al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, es el título. El ex empresario kirchnerista denunció al mandatario comunal por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública al intendente reelecto por utilizar máquinas de su propiedad contratadas de manera directa por la Municipalidad de Río Gallegos. Así es. Bien, 9 de la mañana, 38 minutos en la República Argentina. Saludo a los amigos que nos están sintonizando desde Perito Moreno, mi gran amigo Juanito Uribe, abrazo grande para él. Manda saludos a todo el equipo, especialmente para Karina. Muchas gracias, le mandamos un beso. Esperemos vernos pronto. Así será. Perito Moreno se está disponiendo una conferencia de prensa. Está prevista que se realice en el día de hoy, que la encabece el propio intendente, Matías Trepo, más que nada para dar un detalle, un resumen de las condiciones en las que recibió el municipio. Está bien, perfecto. Condiciones económicas y financieras, básicamente. ¿No? Cuestiones patrimoniales también, seguramente. Bueno, lo que corresponde que se haga, ¿no? Hoy habría conferencia de prensa, aparentemente sería última hora del día, están ultimando algunos detalles. Bueno, lo vamos a estar siguiendo seguramente. Para arriba el día, ¿qué tenemos, chicos? Viene Busquet, el nuevo presidente del Consejo Provincial de Educación. Qué bueno. Va a venir acá al estudio a charlar un poco de este inicio de gestión. Hubo ya novedades, lo sabemos todos, y bueno, y hay mucho de qué hablar respecto de lo que para el nuevo gobierno es la prioridad, ¿no? Que es la educación. Por lo menos en esta primera etapa, viste que Vidal lo prometió, o sea, arreglar rápido un comienzo de ciclo lectivo normal, algo que hace mucho que no pasa. Sí, tal cual. Así que es clave ese tema y Busquet viene a visitarnos acá a la en radio. una semana en la que habrá paritaria. Recordemos que se convocó a paritaria a los gremios, Sí. a DOSAC y a MED para este miércoles. miércoles. Miércoles en horas de la tarde. Sí. O sea, como ustedes dicen, la idea es esta, que el día 29 de febrero, que es el día del retorno de las clases en la provincia de Santa Cruz, efectivamente se cumpla, ¿no? Y ya esté todo preparado, incluso ya cerrar el año con la tranquilidad de saber que el año que viene se van a iniciar las clases normalmente. Claro. Básicamente esa es la urgencia y la prioridad por estos días, ¿no? Bueno, así que van a tener una muy buena nota. Es una buena oportunidad para charlar con Daniel Busquet. Sí, también vamos a hablar con el nuevo presidente del IDUB, con Cristian Mancilla, a quien Vidal presentó la semana pasada, porque ahí también hay un tema. Ahí hay varias cosas, Ahí, ¿no? entonces, O lo podemos englobar en un gran Sí, tema. sí, es sí. una caja el IDUB, ¿no? De Sí. sorpresa. Se supone que es uno de los, junto con servicios públicos, donde más corrupción se ha encontrado. Sí. Así que también vamos a hablar con él para ver cómo viene la mano por ahí, ¿no? Hay mucho por hacer, mucho por descubrir también ahí. Y vamos a hablar con Juan Zúñiga igual, por dos cuestiones. En principio, bueno, las elecciones en Boca, ellos Sí, son la sí, peña sí. acá. Y además eso siempre todo el año y este fin de año también acompañan campañas solidarias. Siempre. Así que vamos a charlar con él igual. Van a ser las 3 entrevistas para hoy. Estuvo votando también, Juan. ¿Ah, sí? Sí, estuvo votando. Sí. Pero la Peña oficialmente no se pronunció a favor de ningún candidato, ¿no? Dentro de la Peña estaban quienes apoyaban a una lista y a otras, pero no hubo un pronunciamiento de la Peña Sentimiento Ceneice, digamos, como tal.
Bueno, Exacto. estamos... Mensajes de los oyentes. Sí. Mira, buen día, Cari y compañía. ¿Podés comentar por qué el barrio Gaucho Rivero hace una semana que no pasa la recolección? Por fin, entiendo que se refiere a la recolección de residuos. Claro, ¿no? a la recolección de Te residuos. preguntan a vos, a nosotros nos trata como compañía. No, es que somos vecinos del barrio, además. Ah, está bien. La verdad, no tengo información. ¿Vos, Nica? Que en este Yo a mi casa hace como ¿Y 3 días que no ¿Por pasa. casa pasaron? Que no pasa la recolección. En la mía viene con muchas falencias demora, igual. ajá. sí. No sería solo del Gaucho No sería Rivero, solo de ese. aparentemente, ¿no? Hay muchas quejas del tema de recolección de hace semanas. No sé si se le rompió algún camión o qué pasó. Bueno, vamos a informaron nada, averiguar. Vamos a averiguar Sí. también con el móvil. Así que quédense atentos a la mañana aquí en Nuevo Día porque vamos a Perfecto. tratar de indagar a ver qué es lo que sucede, por qué hay fallas ahí en la recolección. Y además, en estos días donde también se vienen acumula. hay más producción de basura, se vienen los días festivos, motivo por el cual van a haber varias jornadas donde no se va a realizar la recolección por asuetos, feriados y demás. Así que, como para tener en cuenta, ¿no? Porque, bueno, época de fiesta, más botellerío, más de Ponele, todo un no poco. Sé, no sé este año. Bueno, no digo que será la misma producción que años anteriores, ¿no? Porque ayer en una pasadita por el supermercado, Dios mío, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto o el otro? Antes decíamos, bueno, vamos a hacer esto otro, no sé, que no falte un vitel toné, un fiambre alemán, un pollito relleno. No, ahora es tremendo, chicos, el No, tema de durísimo los está. precios en el súper. Sí, 2.500 pesos un paquete de tallarines, ¿no? No, una locura. 2.000 como oferta, 2.000 casi 400 pesos, una botella de sidra. Sí. Sí. No estamos hablando champán, nada de esas No, cosas. no, De una botella de una rica sidra, de una rica sidra, ¿no? Claro, pero viste que 2.300 y pico. En una mesa navideña estamos acostumbrados a que no tiene que faltar el lechoncito, no tiene que... Nada, siempre bien completita, siempre con una buena entrada, por supuesto. El postre, la mesa de dulces, la ensalada de fruta y que no falte la sidra y nada de eso tiene que Y si faltar. no querés que Bueno, falte el lechoncito este año, invita a un amigo que esté medio gordo y chao. Ahí en la mesa. Bullying, eso es bullying. Nadie habla de los cuerpos ajenos. Pero bueno, sí, en este caso vamos a tener que No, elegir. está No se tremendo. puede con todo. No. se puede con todo. ¿no? Bueno. El combustible está muy caro. O va a ser una cosa o la otra. El vitel toné o el lechoncito. Y claro. Sí. Algo de carne, algo así. Sí. Y bueno, que también se es pueda. cierto que uno estaba acostumbrado a mucha cantidad. Viste que uno Sí. dice, ay, la fiesta hay que comer. Bueno, que sea una oportunidad Y comida para que sobraba el otro día. racionar un poco, ¿no? Se te juntaba con el asado Claro. del otro día y bueno, muchas veces se terminaba tirando mucha comida. Sí, Porque vos decís, no. sobre todo en las- realidad nosotros la aprovechamos sobre siempre. todo las- Queda por ahí algo. Mirá, lo que. Las en el fondo de la ensaladas. heladera de abajo, ¿viste? Alguna ensaladita o algo así. Sí, pero no, un pecado tirar comida. No, tal cual, nunca, tal cual. nunca. No, eso por no. ahí, capaz que la ensalada rusa, ¿viste? Cuando ya el 27, el 28 ya está hackeado. Ya está amarilla. Claro, ahí sí no te queda otra, pero. Fluorescente la mayonesa. sí. El color lima, como se usa Claro. ahora. Mirá que tenés ese color lima. Ah, sí. Así, de ese estilo que se usa ahora. Así Muy la- bien, ¿eh? Así la mayonesa este peligro. Mayonesa radiactiva, Ay, Dios. Bueno, agradecemos a nuestros auspiciantes. Por supuesto, gracias Sí. por acompañarnos todos los días. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el Paseo Costero y tienen la mejor vista al lago. Están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Promoción especial para los santacruceños. Y atención, me quedó dando vuelta la idea de ir a pasar Navidad a Calafate, ¿eh? Un fin de semana largo.
El lunes es feriado, el lunes 25 no se trabaja. Así que es una buena posibilidad, ¿no? Así que llama al 2966-746219. Y si no, la otra opción es el hostel, ¿no? Con otra propuesta, por supuesto, como para compartir todos esos espacios del lugar de hostel. Un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día y compartir una zona del quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar. También tenés un gimnasio para mantener tu rutina de entrenamiento diario. Y para dormir puedes elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Entrá a www.titancalofatehostel.com. Y también podés hacer reserva porque ya se confirmó la grilla para la fiesta del lago. Ahora me lo contás, Después dale. no digan que no les avisamos. Hagan sus reservas con tiempo. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. También Muy tuvieron su fiesta de fin de año. Sí, Sandín Hermanos les allá mandamos un beso. en Perito. Vi algunas fotos disfrutando con toda su gente. Todos ¿no? los compañeros de laburo. Así es. Se ve que se comieron un rico asado. Muy bien, muy bien. Les mandamos un beso grande para todos. Bien, ya se confirmó la grilla artística para la próxima fiesta del lago argentino a realizarse en el mes de febrero, ¿verdad? Tenemos la fecha ya confirmada, ¿verdad? Exactamente, ya está confirmado. El 13, a ver qué me dicen ustedes de estos artistas, a ver si les gusta más que la grilla que ofreció Río Gallegos. Emanero, el Comandante, 13 de febrero. Chicos, Nica, Paso, yo hace paso. un montoncito con los dos. Fer, Paso. no, ¿vos? No lo conozco. Yo lo vi a este chico, Emanero, ¿está bien dicho? Así. Lo vi a él en un video cantando una canción con creo que era con el Duki, con los Palmeras, con Cacho de los Palmeras. Sí, un tema muy lindo hacen entre varios. Un tema sí. muy, muy bueno que hacen Sí. entre varios, como si fuera en un teatro. Ulises Bueno no está también. Ulises, Sí, sí. exactamente. Sí. Muy linda esa canción y él participa de... A ver. De fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón es porque fui un atorrante, un ladrón elegante, tonto y arrogante que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pase Ese es se Ulises. siente vacía. Déjalo, Cachito. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese torrente. Bien, porque tanto Ulises como Emanero van a estar el día 13 de febrero. Bueno, el día que empieza la fiesta, ¿verdad? Ya te digo, ahora te lo confirmo. Bueno, y después va a estar el 16 de febrero, FMK. ¿Quién sería FMK? Sí. Me parece No, póngale un poco de Me parece, me que suena, no, onda. no sé. Faltaban los grillos, No ¿no? sé, Ah, cri, no, cri, no, cri, me cri. suena a una sigla de comunicaciones, Claro, ¿viste? a veces son grupos que si no escuchás Claro. el tema no... Va a estatura Brian, Frente FMK, Movimiento Kirchnerista. Claro, que mire, Máximo. Suena a eso, sí. ahí está, ahí suena. A ver. Aquí nos regálame tu amor un fin de Ah, sí. Me suena, pero por Claro. otro grupo, ¿viste? Ese género así de. ¿Cómo se llama? Que eran unos chicos uruguayos. ¿cómo es? La Marama. Sí, así Rombay, me suena claro. así. Rombay, claro. ese. Claro, No, sí, sí. ese es FMK. Cuando escuches este tema, que a vos tanto te gusta bailar y mear, sobre todo esta parte. Te amo, pero hoy estamos a la inversa. Estoy para escribir la historia de los dos. Las ganas me sobran, pero falta Es que no se acuerda, pero lo bailó el sábado. ¿Y cómo? No me quemé, dijo. ¿Y pero- cómo? A Claro. ver qué más. No me quemé. FMK entonces el 16 de febrero. El mismo o la misma noche
va a estar Lucra. Este sí. ¿Ese sí? Vino acá ese igual. Sí, ya lo Sí, fue, sí, ya sí. lo fue, exactamente, sí. Lucra, muy conocido, muy conocido. Ahora, si les digo que tararemos un tema de Lucra, ¿le sale? No. Una cosa o la otra. Estás pidiendo mucho. Brian está descostillado de risa al otro lado Sí. que del vidrio. Estamos viejos, Estos viejos chotos. Ay, no, sí. A ese sí. Bueno, ese Lucra decíamos el 16, igual que FMK, Ujú. y el día 13 Emanero y Ulises Bueno. ¿Quién más va a estar? El día 15, Soledad. La Sole. La Sole, exactamente. Soledad va a estar el 15 de febrero presentándose allí en el Anfiteatro del Bosque, en esta nueva fiesta del lago. Y Con Capanga. ¿Con Capanga? El 15. Ah, bien, ahí está. Con Capanga, que no vino a Gallegos, pero que sí, ellos van siempre a Sí, Calafate, sí, pero sí. van porque... Fija. Sí, es una fija, exactamente. Le dan el alojamiento y van. Ujú. Sí. Sin calle, Sí, sí. sin Como en su nada. época era León Gieco con los antiguos. Claro. Todos los años estaba León Gieco con los antiguos. Primeras ediciones. Bueno, y el 17, ¿quién va a estar? Perdón, El hombre. ¿te puedo agregar uno antes del Sí, el 14? claro. Está más gratis igual. ¿Damas gratis también Ujú. se 14. suma? Sí, Sí, lo 14 leí. de febrero. Sí. Muy bueno. Ahí ¿Te como gusta? La más gratis. Sí. Bueno, el año pasado la rompió acá. Sí. Inauguró la fiesta. Escuchen. ¿Por qué dijo... ¿Quién tiene que decir? ¿Por qué dijo Marcelo Zepernik? Deja esta cortina. Estábamos el viernes a la noche en la cena de Nuevo Día y estaba cantando la banda, la banda de Fede que tocó esa noche. Cumbia de la buena. Cumbia de la buena, exactamente. Mando un beso a Fede Ceballos y a todos los chicos. ¿Y qué pasa? Cuando suena este tipo de temas, viste que está el... Hueque. Claro. Lo mismo que el... ¿Cómo? ¿Cómo? Hueque. Bueno, y Marcelo Zepernik dice, nunca voy a entender por qué nunca falta un pájaro. Qué bueno. No. Y tiene razón. Dice, ¿dónde salió eso? ¡Ajá! No, muy bueno. Me hizo acordar. Bueno, y el 17, llegamos al 17, la fiesta del lago con el hombre del que también se habló durante el fin de semana. Sí. ¿No? Y No. por nada bueno. Y por nada bueno, otra vez, pero bueno, va a estar cantando. Esperemos que llegue hasta Llegue hasta la sano. fibra de. Sí. hasta la- Que llegue sano. Sí, que eso. Sí, hablamos de ¿Cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Emanuel Noir. ¿Qué personaje? ¿Qué le pasó? Lo vi tirado y lo revolcaron en una pobre. vereda. Estaba dado vuelta. Pero me mal. parece que se zarpó mal y... Viene mal, viene peleando ya casi todos los fines de semana. Sí. Hay varios videos, uno por semana. Sí. Y el último se metió con un fisicoculturista, parece. Y... Claro. Pero el muchacho, el físico-culturista, Salió perdiendo. le pegó así, la verdad. Sí, pegó sí, un de soplido. Sí, refilón. ya estaba Sí. mal. Y se había bajado No, con le- una manopla, digamos. Sí. Emanuel Noir se bajó para pegarle Ah, sí. con una manopla. Y bueno, recibió en vez de pegar y el otro chico le sacó la manopla. Sí. Y Sí, la como- mostraba, ¿no? La mostraba a la Le cámara. pegó unos bifes para que así, reaccione. sí. Le dijo, no voy a pelear porque estás en inferioridad de condiciones, le decía al otro chico, y este pobre no se podía No, levantar. estaba re mal. No, terrible. Bueno, Emanuel Noir va a estar entonces en el Calafate el 17 de febrero. Y Bueno, del 23, perdón, pensé que iban a decir algo. Del 23 al 25 está el TC. El turismo carretera, sí. Eso también. Eso Como para también. cerrar todas estas
estas propuestas, Estos festejos, claro. sí, exactamente, de la fiesta del lago. Turismo carretera con la presentación de algunos de los autos nuevos, ¿no? Sí, algunas de las unidades nuevas. Y también ver, ¿no?, qué depara esta conjunción o esta transición de 2024 entre estructuras viejas y las nuevas, ¿no? Qué Lindo diferencia. espectáculo para no perdérselo, en el Calafate con esta renovación. Lo marca la agenda del 23 al 25, Buenísimo. ¿no? De febrero. Ahí vamos a estar seguramente. Bien, y hoy como para cerrar esta serie de presentaciones artísticas, en este aniversario de Río Gallegos, en el periodo del boxing, se presentan los Vázquez, ¿no? Ya están aquí en Río Gallegos Hoy desde ayer, sí, y hoy se van a estar presentando los Vázquez. Anoche no pudieron participar los Auténticos Decadentes, ya lo dijimos, por estas condiciones climáticas en el parque que se cancelaron, se pospusieron, se reprogramaron varios vuelos. Bueno, el de los Auténticos Decadentes no pudo finalmente salir aquí a Río Gallegos, por eso es que en horas de mediodía ya estaban anticipando que no iban a poder actuar. Sí, el sábado por la noche actuó Jorge Rojas y los amigos también, no sé si estuvieron allí presentes. Fue linda fiesta, pero bueno, con poca concurrencia de público. No digo con poca, sino que no fue multitudinario. No fueron, claro. Había mucha gente, pero no la multitud de otras noches. Lo de Valeria Lynch me dijeron que estuvo muy lindo. El viernes estuvo Valeria, ¿no? Sí. No fuimos porque teníamos la fiesta del nuevo día, pero Valeria Lynch es un flor de espectáculo garantizado. Es maravillosa, realmente. Así que la gente que fue a verla seguramente salió más que contenta de allí del predio. Claro, sí. A ver, son tremendos artistas de primerísimo nivel nacional e internacional. Pero bueno, no están de moda como están estos pibes que van a ir a Calafate. Claro, estos pibes capaz que 2 años más no lo conoce nadie. Estos que están viniendo a Río Gallegos, y sí, ya son clásicos, todos ellos. Bueno. No, sí, es así. Por eso que, a ver, creo que entre un artista de moda o un clásico, yo me quedo con un clásico, claramente, por supuesto. Y bueno, también es una cuestión generacional. Hoy te convoca menos, obviamente, un Jorge Rojas o unos amigos que como era el FMK. Claro. Claro, sí, o un qué personaje, qué sé yo. Sí. Pero bueno, hoy termina entonces con la presentación de los Vázquez. ¿Los vamos a ir a ver a los cabros? Podemos ir, Los Coyhaiquinos. Sí, podemos ir. Sí, exactamente. A ver qué onda. ¿Esos estamos escuchando los Vázquez? Ok. Sí. El clima va a acompañar, va a estar linda la noche, no hay pronóstico de lluvia para esa hora. Bueno. Hoy estimamos una máxima de 20 grados centígrados, así que en la tardecita noche va a estar agradable, lindo para ir a disfrutar este último show artístico allí en el predio del boxing. Muy bien, y recuerden que mañana es el aniversario de Río Gallegos, 138 años cumple nuestra ciudad y al mediodía se van a realizar los actos centrales y el acto oficial. Perfecto. Mañana estamos al aire, comandante. Cric, 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 cric. Bueno, avísenos, Estamos. Sí. Bueno, entonces aquí estaremos, por supuesto. A las 8 de la mañana con la otra gestión y seguramente después, con la transmisión correspondiente del acto central. Muy bien. Última semana de nuestro ciclo 2023 de la otra gestión. Ahora se termina la otra gestión, se termina el pase y los dejamos en compañía de nuestros compañeros de Arriba al Día. Ya está Héctor Mancilla, Fer Tornú y en espíritu Julián Quiroz. Que anoche empezó a tomar después de un año alcohol, ¿no? ¿Sabés que me acordé hoy? La promesa que habían hecho, por claro. eso no escuchó, seguro. Ay, entonces mi hermano va a volver a comer carne, Lucas. Claro, Lucas, Lobo. Para todos los que cumplieron, hoy se les libera la promesa. Digamos. A Manu le mando un beso grande, que es enfermero del hospital. Manu también tenía la misma promesa que Juli. Un año sin tomar alcohol. Comandante, ¿vos cumpliste con la tuya?
Sí, él había prometido dejar de fumar y dejó de Sigue fumar. cumpliendo, sí. Bueno, Muy bien. no lo tomes ahora, por más que hayas cumplido la promesa, no vuelvas. No vuelvas. Aprovechá, Claro, aprovechá el claro. envión. Del gimnasio ni hablemos. No hablemos. ¿Quién había prometido? Ah, bien lo que prometió empezar el gimnasio. ¿Y? ¿Tiene la Francia? No. Mejor no hablemos. dijo. Ay, Dios. No. Claramente. Eso para mí No era ya quedó Francia. como un mito urbano. Caducó, eso ya caducó. Caducó. Se caducó de eso. Qué vergüenza. Nos No voy a vamos. hablar mal de la gente. Sí. ¿Había escribano público? No había. Claro, pasaron cosas. Listo, ya está. ¿Dónde está la firma? No me quemé. No me quemé. Qué sinvergüenza. No. Había, pero encima no se le creía ni él. No. Ni él se le creía. Que iba a empezar el gimnasio si salía campeón. Ay, Dios. Nos vamos. Un manto de piedad a esto. Gracias, comandante. Chicos, buen programa. Seguimos escuchando Mañana. Radio Nuevo Día. Cari, seguimos tus transmisiones en el Gracias. Face. Volvemos mañana. Feriado aquí en Río Gallegos, pero vamos a estar, por supuesto, más que nada para celebrar este octavo aniversario de la capital de la provincia de Santa Cruz. De Río Gallegos, que te amo. Gracias, amigos. Hasta mañana. Chau, chau. Besitos, besitos, chao, chao.